cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Y muy buenos días a todos los aquí presentes y a todos los que nos acompañan a través de la radio, Cadena 3 Argentina y sus plataformas digitales. Hoy nos encontramos en la parroquia María Reina, ubicada en calle Managua 1658 de Barrio Residencial América de esta ciudad de Córdoba. Hermanos, hoy una vez más Jesús se nos ofrece como alimento para nuestra vida terrenal. Por eso, y de manera especial, como cada domingo, nos reunimos alrededor de la mesa eucarística. En las lecturas que vamos a escuchar, Jesús nos invita de manera muy sencilla a acercarnos a recibir el pan y el vino consagrado que nos da sabiduría. En el Santo Evangelio, Jesús nos asegura que si comemos su cuerpo y su sangre, tendremos la vida eterna. Esta explicación la hizo en la sinagoga a orillas del lago de Galilea. Por lo tanto, en el centro de toda comunidad cristiana que celebra la Eucaristía, está Cristo vivo y operante. Este es el secreto de su fuerza. Por ende, acercamos a comulgar es alimentar nuestra adhesión a Jesucristo, es identificarnos con su estilo de vida. Su cuerpo es un cuerpo entregado y su sangre es una sangre derramada para la salvación de todos. Sería una contradicción acercarnos a comulgar con Jesús y resistirnos a vivir para los demás. Bien celebrada la Eucaristía nos moldea, nos va uniendo a Jesús, nos alimenta con su vida, nos familiariza con su Evangelio, nos invita a vivir en actitud de servicio fraterno y nos sostiene en la esperanza del reencuentro final con Él. Entonces, alimentarnos de Jesús es volver a lo más genuino, lo más simple y más auténtico de su Evangelio, interiorizar sus actitudes más básicas y esenciales, encender en nosotros el instinto de vivir como Él, despertar nuestra conciencia de discípulos y seguidores para hacer de Él el centro de nuestra vida. En síntesis, para que podamos entender el sentido real de esta comunión y de buenos frutos, debemos hacerla llegar a nuestros hermanos y al mundo entero, en actitud de entrega generosa, sabia y sensata. Deseando que realmente nos podamos unir a Cristo desde la Eucaristía y entregarnos a nuestros hermanos, recibamos a Monseñor Carlos José Ñáñez, quien va a presidir esta Santa Misa, y lo hacemos cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su paz. Es la fiesta del pueblo de Dios. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. En esta Eucaristía queremos tener presentes de un modo especial
a todos los niños en su día, pidiendo para que el Señor los bendiga y para que todos nosotros sepamos brindarles a ellos un ámbito de verdadero cariño que les permita crecer armoniosa y alegremente. Y para que nuestra participación en la Eucaristía sea verdaderamente digna, reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor misericordioso. Pidamos perdón al Señor por nuestras faltas, que cometemos en nuestra vida por distintos motivos, pero especialmente por nuestra falta de fe, de esperanza y caridad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Padre nuestro, poder y amor, que hiciste de la nada la creación y por salvar al mundo de su pecado, enviaste desde el cielo a tu Hijo amado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Jesucristo, Dios hecho hombre, que llevaste en tu carne nuestros dolores, que venciste a la muerte crucificado y reinas junto al Padre resucitado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Santo Espíritu, viento y fuego, que hiciste de los pueblos un solo pueblo, que animas a la iglesia con tu aliento, para que anuncie al mundo el Evangelio. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Oremos. Acercamos todas nuestras necesidades y las de nuestros hermanos
que siguen esta transmisión a través de la radio para ser presentadas por el celebrante ante Dios nuestro Señor. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que, amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia de la palabra. En la primera lectura del libro de los Proverbios nos muestra que el saber de los humanos está en saber elegir los caminos del Señor. Lectura del libro de los Proverbios. La sabiduría edificó su casa, talló sus 7 columnas, inmoló sus víctimas, mezcló su vino y también preparó su mesa. Ella envió sus servidoras a proclamar sobre los sitios más altos de la ciudad: el que sea incauto, que venga aquí. Y al falto de entendimiento le dice: vengan y coman de mi pan, y beban del vino que yo mezclé. Abandonen la ingenuidad y vivirán, y sigan derecho por el camino de la inteligencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 33 que vamos a compartir, nos deja el pedido de alabar al Señor en todo momento. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Que amen al Señor todos sus fieles, pues nada faltará a los que lo aman. El rico empobrece y pasa hambre. A quien busca al Señor nada le falta. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Escúchame, hijo mío, voy a enseñarte cómo amar al Señor. ¿Quieres vivir y disfrutar la vida? Guarda del alma tu lengua y aleja de tus labios el engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y ve tras ella. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. En la segunda lectura, en la carta a los cristianos de Éfeso,
Pablo nos pide que seamos sensatos y vivamos con la alegría y la fuerza que recibimos de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Efeso. Hermanos, cuiden mucho su conducta y no procedan como los necios, sino como personas sensatas que saben aprovechar bien el momento presente, porque estos tiempos son malos. No sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad del Señor. No abusen del vino que lleva al libertinaje, más bien llénense del Espíritu Santo. Cuando se reúnan, reciten salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y celebrando al Señor de todo corazón. Siempre y por cualquier motivo, den gracias a Dios, nuestro Padre, en nombre del Señor Jesucristo. Es palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan, Jesús nos enseña el camino a seguir alimentándonos con su cuerpo y su sangre, como la única forma de poder llegar a la vida eterna. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos atentamente la explicación de nuestro Padre Obispo sobre las lecturas que acabamos de escuchar y nos va a ayudar a comprender mejor los textos. Queridos hermanos, el domingo pasado, como recordarán, en el Santo Evangelio, Jesús se autorrevelaba, se daba a conocer. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y también como que adelantaba lo que íbamos a considerar en este domingo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Lo acabamos de escuchar en la proclamación del Evangelio. Y esta última afirmación de Jesús es la que suscita
el comentario de sus oyentes. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Aparte de lo que es la resistencia natural frente a esa perspectiva, estaba aquello de que en los profetas aparecía como que era una consecuencia de la infidelidad de Dios, infidelidad a Dios de parte del pueblo, que iba a terminar devorándose unos a otros. El Señor Jesús no rebaja el tenor de su afirmación, ni tampoco busca otro lenguaje, sino que refuerza lo que acaba de decir. Y aumenta incluso la afirmación. Dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y entonces la afirmación es fuerte porque también beber la sangre crea una resistencia natural, pero además en la Sagrada Escritura estaba prohibido beber la sangre porque la sangre era el símbolo de la vida y la vida es propiedad de Dios nuestro Señor. Nadie puede disponer sobre la vida. Ahora, un detalle importante a tener en cuenta es que Jesús dice, si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, Jesús está hablando de su condición de resucitado. Entonces, no es comer la carne de un cadáver, beber su sangre, sino comer la carne, beber la sangre, presentes bajo los signos del pan y del vino. Jesús entonces está anunciando y prometiendo el misterio de la Eucaristía. El pan convertido en su cuerpo, el vino convertido en su sangre. Y esto es la maravilla que el Señor realiza durante la última cena, compartiendo con sus discípulos. Y a ellos les comunica el poder de repetir y actualizar su gesto. Y los discípulos, a su vez, comunican a sus sucesores este poder de convertir el pan en el cuerpo de Jesús, el vino en su sangre. El misterio de la Eucaristía. Estamos ahora en el centro del discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. El Señor ha venido preparando este momento. Recordemos cuando en domingos pasados la gente le preguntaba al Señor qué debían hacer para realizar las obras de Dios. Y Jesús les decía, la obra de Dios es que crean en el que Él ha enviado. Y el domingo pasado nos recordaba el Señor que nadie puede llegar a Él si el Padre no lo atrae. Es decir, la fe es un don de Dios, un regalo. Y el Señor no es mezquino para comunicar este regalo. Por eso nosotros no nos podemos dar a nosotros mismos la fe.
pero sí podemos pedirla. Y esto es lo que tenemos que hacer para descubrir el misterio que se encierra en la Eucaristía. Este Jesús que está presente, que camina con nosotros, que se nos da a conocer. Pensemos también en aquella escena tan bonita de los Evangelios, nos narra San Lucas en el capítulo 24, los discípulos de Maús, que se alejan de Jerusalén hacia esa población. Jesús resucitado que se le aparece, y al principio no lo reconoce, pero van conversando en el camino. Jesús camina con ellos, los escucha, les habla, y al final ellos lo reconocen al partir el pan. Que eso es lo que nosotros revivimos permanentemente y especialmente cada domingo cuando celebramos la Eucaristía. Jesús presente en medio nuestro, que camina con nosotros, que nos habla al corazón y que se nos da a conocer. Ahora, fijémonos que Jesús insiste fuertemente en el misterio de su presencia bajo los signos del pan y del vino. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y es un alimento que comunica vida y vida que no acaba. Una de las denominaciones de la Eucaristía es remedio de inmortalidad, porque nos hace partícipes ya de la vida de Dios, de una vida que no acaba. Y se dice también semilla de resurrección, porque va poniendo en nosotros gérmenes de resurrección. Si al decir remedio de inmortalidad señalamos nuestra participación actual en la vida de Dios, vida que no acaba, la semilla de resurrección nos está diciendo de algo que todavía nosotros esperamos, que el Señor lleve a su plenitud esa vida que ha depositado en nosotros, que haga vivir no solamente nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo. Y estos signos que el Señor elige para regalarnos su cuerpo y su sangre, tienen también su enseñanza, porque el pan, el que traemos sobre el altar, simboliza nuestra vida, nuestros esfuerzos, nuestro trabajo, y es un alimento que sustenta, que sostiene, que hace crecer. Y el vino, que es el signo de la sangre a su vez nos habla de los esfuerzos, de la vida entregada, y si pensamos en el Señor, nos hace, dice relación a su entrega en el Calvario, la sangre derramada, pero también el vino es signo de alegría, es el vino que el Señor regala en Caná, transformando el agua precisamente en vino, como señalando esa promesa de vida y de vida que no acaba. Toda esta maravilla la tenemos en la celebración de la Eucaristía. Y decimos, comunica una vida que no acaba. Y todavía algo más nos dice el Señor, que el que come su carne y bebe su sangre permanece en Él y Él
en quien ha recibido su carne y su sangre. Este misterio de mutua permanencia. Estamos en Jesús, Jesús está en nosotros. Esta es la maravilla de la Eucaristía. Por supuesto, es un misterio que vivimos en la fe, pero por eso tenemos que pedir con insistencia el don de la fe para discernir esa presencia del Señor. Y escuchábamos hace un ratito al apóstol San Pablo escribiéndole a los cristianos de Éfeso y recomendándoles actitudes de sensatez y advirtiéndole, los tiempos que vivimos son malos, dice. Y nosotros podemos hacer también la transposición al tiempo que nos toca vivir. Podemos decir, son tiempos desafiantes. Desafiantes porque vemos muchas veces alrededor nuestro actitudes de indiferencia, incluso actitudes de hostilidad para con los creyentes, para con lo que dice relación a Dios, a la religión. Y entonces necesitamos de una actitud de fortaleza, mantenernos firmes en la fe y de fidelidad, constantes en esa actitud. Ahora, esa indiferencia se expresa en la negación definitiva de toda trascendencia, como que nuestra vida se desarrolla y termina aquí definitivamente. Y es en definitiva, a su vez, la expresión de un individualismo también radicalizado. Yo no tengo que dar cuenta de nada a nadie. Sin embargo, la palabra de Dios sigue vigente. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los cristianos de Corinto, les decía, todos tenemos que presentarnos delante del tribunal de Jesucristo para recibir lo que han merecido nuestras obras. Es algo inapelable. Todos tenemos que presentar. Y también el apóstol, escribiéndole a los cristianos de Galacia, a los Gálatas, dice, de Dios nadie se burla. Lo que uno siembre, eso va a cosechar. Si uno siembra para satisfacer la carne, y con esa expresión quiere decir, si uno siembra desde el egoísmo va a recoger corrupción. Si uno siembra en el Espíritu, en las obras del Espíritu, un corazón abierto a Dios, un corazón abierto a los hermanos, del Espíritu va a cosechar vida eterna. Y entonces decimos, bueno, los tiempos son desafiantes, nos toca un momento en algún sentido difícil para vivir nuestra fe y ser coherentes con ella. ¿Y de dónde podemos obtener lo necesario para sostenernos? Del encuentro con Jesucristo. Y esto es lo maravilloso de cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía domingo a domingo. El Señor camina con nosotros, nos habla en su palabra y nos regala su cuerpo y su sangre bajo las apariencias del pan y del vino. Jesús que ilumina nuestra vida. Podemos tener miles de razonamientos, pero a veces se nos escapa la sensatez. Jesús, en cambio, con su palabra, nos lleva a
descubrir aquello que es verdadero, aquello que es digno, nos vuelve a la sensatez. Jesús sana nuestro corazón, sana nuestro corazón. Todos nosotros tenemos múltiples heridas en las circunstancias de la vida. Jesús es el que sana. Jesús es el que libera. Jesús es el que transforma. Jesús es el que salva. Nosotros en nuestra arquidiócesis estamos transitando el camino del sínodo. Y en el sínodo queremos profundizar el primer anuncio del Evangelio. No para tener más información acerca de Jesucristo, sino para encontrarnos con Él. Él, el que salva. Y esto es lo que nos permite transitar este tiempo con confianza, con esperanza, una esperanza que genera en nosotros alegría. Confianza y esperanza. La alegría del cristiano brota de la fe y de la esperanza. La seguridad de un amor de Dios que no se vuelve atrás, que aún en medio de circunstancias difíciles está acompañándonos, está iluminándonos, está sosteniéndonos. Esta es la maravilla de la Eucaristía. Jesús en medio nuestro, Jesús que camina, Jesús que nos sostiene, Jesús que nos alimenta. Por eso pidamos la fe, una fe ardiente para descubrir esa presencia y una caridad que nos permita abrir el corazón para recibir esa presencia amorosa en nosotros y dejar que nos transforme y nos ayude a obrar de un modo nuevo. El miércoles pasado celebrábamos el misterio de la Asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma a los cielos. Y con la Iglesia nosotros decíamos que ella no se aleja olvidándose de nosotros, al contrario, también nos acompaña con su amor maternal y con su intercesión ante su Hijo en el cielo. El miércoles que viene vamos a celebrar a María Reina. Por eso hoy también celebramos esta Eucaristía en esta comunidad que la tiene como patrona, María Reina, la Madre del Rey. Y podemos decir, si ella intercede por todos nosotros, precisamente porque es la Madre del Rey, tiene una intercesión eficaz. Por eso a ella acudamos y pidámosle por nuestras necesidades, pero sobre todo pidámosle que nos alcance el don de una fe firme, de una fe honda para atravesar estos tiempos, convencidos de la presencia del Señor, que abre nuestro corazón, que nos une a Él, que abre nuestro corazón para recibir también a nuestros hermanos y brindarles nuestro cariño y nuestro servicio. Que la intercesión de María Santísima nos alcance estos dones. Que así sea. Habiéndonos alimentado con el pan de la palabra, que nos marca el camino a seguir, afirmemos nuestra fe rezando el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado.
descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras súplicas a nuestro Padre del Cielo, pidiendo por nuestras necesidades. A cada intención respondemos: Señor, danos de ese pan. Señor, danos de ese pan. Por la Iglesia en el mundo, para que el Señor le conceda la gracia de seguir creciendo en sabiduría y prudencia, y de esa manera poder llevar el Evangelio a todos los lugares como lo pidió Jesús. Oremos. Señor, danos de ese pan. Por el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos José, sus obispos auxiliares Pedro y Ricardo, sacerdotes, diáconos, consagrados y laicos, para que al recibir el pan vivo y verdadero, lo hagamos alimento para crecer como hijos de Dios. Oremos. Señor, danos de ese pan. Por nuestros gobernantes, para que sepan poner al servicio de los más pobres y desamparados el mandato que recibieron de los ciudadanos, haciendo de esa forma una patria más libre. Oremos. Por los países hermanos que están pasando momentos difíciles en los ámbitos políticos, sociales, económicos, etc. Dale fuerzas para que puedan discernir sobre el momento que están viviendo y lo que tienen que hacer, buscando la paz y la concordia. Oremos. Por las personas que están participando en la preparación del sínodo arquidiocesano, que se llevará a cabo en los próximos meses de septiembre y octubre, para que puedan aunar criterios sobre las mayores necesidades de nuestra Iglesia de Córdoba. Oremos. Por nuestros enfermos, ancianos y niños, que necesitan la ayuda fraterna, ya que son los más frágiles en estos momentos que estamos viviendo. Oremos. Por los integrantes de esta comunidad de María Reina, para que puedan ser presencia viva de Jesús ante los hermanos con quienes comparten su vida diaria y que puedan dar testimonio de lo que creen y practican. Oremos. Señor Dios, escucha nuestras súplicas y enriquece a tus hijos con la abundancia de tu misericordia, para que colmados con tus bendiciones vivamos siempre en la acción de gracias y te bendigamos llenos de alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comenzamos la liturgia eucarística. Acercamos al altar el pan y el vino para preparar la mesa del gran banquete eucarístico. Ofrendas elegidas por Cristo para quedarse entre nosotros de manera sencilla. Sembrar la
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda la santa Iglesia. Acepta, Señor, nuestra ofrenda en la cual se realice un admirable intercambio para que al ofrecerte lo que nos diste podamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo. Y quisiste que fuera todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, y en que Cristo ha vencido la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos José, sus obispos auxiliares, Pedro y Ricardo, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la
esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con humilde confianza, digamos la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos saludamos deseándonos mutuamente la paz. Que la paz que nos da el celebrante llegue a todos los aquí presentes y a todos los que nos acompañan a través de la radio, de manera especial a los enfermos, ancianos, a los privados de libertad, a los que están pasando momentos difíciles en cualquier orden de la vida. Que la paz del Señor llegue a todos los hombres de buena voluntad. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres. Nos acercamos a recibir el pan eucarístico, que nos dará fuerza para asumir un compromiso más profundo cada día en compartir con el hermano sus necesidades diarias. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí.
saludamos a todos los presentes y a aquellos que nos acompañan a través de los medios que no puedan comulgar a orar así. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te ruego que vengas a mí de manera espiritual. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, divino Salvador. Esta Santa Misa se está transmitiendo a través de todas las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y sus plataformas digitales. Luego a las 11 horas será transmitida por Canal C. Hoy nos encontramos en la Parroquia María Reina de Barrio Residencial América de esta ciudad de Córdoba. La misa del próximo domingo será, si Dios quiere, desde la Capilla Santa Rosa de Lima, ubicada sobre ruta a Colonia Tirolesa de esta ciudad de Córdoba. Oremos. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. El Señor de todo consuelo ordene los días de ustedes en su paz y les conceda los dones de su bendición. Amén. Los libre de toda perturbación y confirme sus corazones en su amor. Amén. Para que, enriquecidos con la fe, la esperanza y la caridad, practiquen el bien en la vida presente y puedan llegar felizmente a la eterna. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus seres queridos y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias. Con la bendición del celebrante hemos concluido la misa. No olvidemos que la Eucaristía que hemos recibido no debe quedarse con nosotros. Tenemos que prolongarla en la mesa de la solidaridad y del trabajo compartido, para el bien de todos nuestros hermanos. Asumamos este compromiso. Recordamos que la misa del próximo domingo será, si Dios quiere, desde la Capilla Santa Rosa de Lima, ubicada sobre ruta a Colonia Tirolesa, de esta ciudad de Córdoba. Muchas gracias, muy buenos días y que tengan todos una hermosa semana. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como
cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír.